pero no estábamos saliendo a las casas, no estábamos alcanzando muchas veces gente nueva, gente que necesita. Y hay mucha necesidad en el mundo, ¿verdad? Hay muchas personas que muchas veces han encasillado a la iglesia cristiana como de una manera de donde los pastores son unos ladrones o donde hemos dado muy mal ejemplo, la verdad. Y de repente, ¿qué queremos hablarle a las personas desde una vida que muchas veces no estamos viviendo? De una vida perfecta, y que yo creo que aquí nadie es perfecto, y si hay alguien perfecto que levante su mano, dijo Juan Carlos Harrigan, para que Dios se la moche. Nadie estamos perfectos aquí. Todos estamos aquí por la gracia, la misericordia de Dios. Y entonces, desde cómo nos miran y cómo muchas veces nos lo hemos ganado, es difícil que las personas se acerquen a la iglesia. Pero ahora la iglesia se va a comenzar a acercar a las personas, amén. Nosotros vamos a llevar la iglesia a las casas, a las colonias, a los barrios. Vamos a hacer eso. Era algo que en algún momento lo habíamos practicado, lo dejamos, así como la oración de las 4 de la mañana. Y en el Evangelio de San Juan, en capítulo 5, versículo 17, Jesús le dijo a los fariseos: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Ese versículo ya lo había leído varias ocasiones, los evangelios, y más o menos hace un año estaba preparando, creo que una palabra, lo volví a leer y fue así una revelación de la magnitud del significado de esa palabra. Tal vez mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Y no entendemos que Jesús está hablando, ellos nunca dejan de trabajar. Era el día del reposo y entonces Jesús sanó a un enfermo. Y la cuestión es que cuando la iglesia está trabajando o alguien está trabajando, va a aparecer alguien que va a criticar tal vez las formas. Yo lo haría de otra manera. ¿Por qué estás haciendo eso así? Porque estoy trabajando. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. ¿Y quién es mi Padre? Mi Padre es un Dios creativo. Dice la palabra que Él creó todo de la nada Él hizo todo. Entonces a Él le gusta crear. Y de repente nosotros nos limitamos. Y es que yo no tengo esto, o es que yo de repente me faltan estas cosas. Y la palabra es clara y dice: no tienen porque no saben pedir, o porque no piden. Porque tenemos un Padre creativo y que está trabajando. Y tenemos a un hermano mayor que es Jesucristo, que está trabajando y que está intercediendo por la iglesia, por nosotros constantemente delante del Padre. Entonces los dos están trabajando. Y nosotros que estamos en la misma empresa, porque ¿quién está en esa empresa del Señor? Estamos en esa empresa que nos toca, tenemos que trabajar también. También tenemos que trabajar, y eso es lo que va a hacer la iglesia. El título se llama Saliendo de las 4 paredes o de la zona de confort. La iglesia va a trabajar, va a comenzar a salir, y aquí también es algo que tiene que ser de corazón. Tú de corazón dices: yo quiero abrir mi casa, yo quiero invitar a mis vecinos, yo quiero invitar a mis conocidos, yo quiero invitar a la familia. A lo mejor le vas a decir: vamos a tener un café, te invito a un café, ven. Y
Y van a andar unos siervos tan ungidos en el nombre de Jesús, que van a llegar y van a dar la palabra que esa persona necesitaba en ese café. Van a tener un encuentro con Jesús. Amén. Entonces, porque vamos a andar trabajando. ¿Qué me gustaría a mí? Unas 10 casas por lo menos. Oye, pastor, pero es mucho trabajo para empezar, ¿verdad? Con la gente que vemos ahorita, después van a tener que tener muchas más. Con la gente que hay ahorita, oye, pero ¿de qué se trata? No se trata solo de reunirnos los mismos vamos a apoyar, pero se trata precisamente de llegar a esa gente que no se sentiría cómoda en un principio de llegar a una iglesia cristiana, de que le estén diciendo levanta tus manos, ponte a alabar al Señor y no sepa qué es eso, y entonces eso los incomode, a que están acostumbrados a que tal vez el servicio o sus tiempos de repente duran muy poco y no entienden y se les puede hacer aburrido. Ahí van a comenzar a experimentar el poder del Señor y van a comenzar a tener una transformación, y va a ser una oportunidad. El Señor nos llama a salir de la comodidad. Para mí sería muy cómodo el no hacer esto y decir es que me va a quedar menos tiempo para disfrutar. Mis tiempos con mi familia se van a reducir. Pero Dios recompensa, Dios paga y paga bien. Y yo quiero que cada quien que vaya a abrir su casa, que esté en su corazón de abrir su casa, yo les doy como testimonio. Cuando yo construí esta iglesia, esta bodega, hace ya unos 5 años, 6 años, 5 años y medio, comencé a construir 6 años antes de terminar lo que era la nave de la empresa, porque el Señor así me lo puso. Yo desde un principio yo dije, yo declaro la bendición de Obed Edom sobre mi empresa, sobre mi casa, porque yo estoy recibiendo la presencia del Señor. Y desde ese día o desde ese momento, ustedes de repente ven y dicen, no, pues es que al pastor de repente se le pueden hacer fácil muchas cosas porque ya él tiene dinero, ¿verdad? O porque ya tiene una empresa y todo. Y no ven las raíces. No ven las raíces, no ven las podas, no ven lo que me tocó sufrir para llegar a esto. Yo hace 7, 8 años no tenía casa donde vivir. Yo no tenía casa, yo no tenía carro, menos carro, no tenía muchas cosas y ya había iniciado la empresa. Pero cuando yo comencé a abrirle las puertas al Señor, y cuando eso yo estaba todavía enemistado un poco, yo asistía a una iglesia como oyente únicamente. Yo vengo como oyente, y como oyente el Señor me dijo, vas a construir, y yo construí. Y desde ahí mi empresa comenzó a crecer, y obviamente mis finanzas comenzaron a crecer. Los lugares que no conocía comencé a conocerlos. Fui a China, fui a varios países, he ido a varios países de Europa. Después de eso he ido a varias ciudades de Estados Unidos, he tenido oportunidad de conocer varios lugares aquí en México. Yo no tenía nada más que los sueños y la fe de que sembrar en Dios es tierra fértil. Y entonces yo quiero que el que abra su casa comience y arrebate esa bendición, porque como hijos ustedes tienen esa herencia. También fue algo que yo declaré sobre mi vida, declaré sobre mi empresa. Yo declaro que esta bendición de Obed-Edom va a estar sobre nosotros. ¿Y de cuál es la bendición de Obed-Edom? Cuando
David estaba pasando, quería llevar el arca de nuevo, que había sido robada. La llevaban de una manera equivocada, de una manera poco honrosa. Lo hablábamos el viernes con el equipo de alabanza. Y entonces la llevaban en unos burros cargada y el arca se quiso caer y alguien metió la mano para sostenerla y cayó muerto en ese momento, porque no era la manera correcta. Y entonces tuvieron miedo y dejaron el arca del pacto de Dios, el arca donde estaba la presencia de Dios, durante 3 meses en la casa de un tal Obed-edom. Y no habla mucho la palabra sobre él, pero se predica mucho de él, porque son 2 versículos nada más. Y dice que todas las cosas de Obed-edom, a causa de la presencia de Dios, fueron multiplicadas. Y entonces no abras la casa no más por abrirla, por decir para tener un club social, para tomarnos un cafecito y ponernos más al día de cómo va la novela. No, abre la casa creyendo que vas a abrirle la casa a la presencia del Señor y que por ende el Señor te va a bendecir. Y vamos a hacer crecer el reino de los cielos. Quizás dices, tengo miedo, me da un poco de miedo. Todo lo bueno empieza con un poco de miedo. Todas las emociones, de repente, algo que queremos, lo que más nos gusta, nos da miedo, ¿sí o no? Cuando los que estaban solteros y le gustaba a la muchacha, tenían miedo a hablarle porque esa era la que le gustaba. Igual, nos da un poco de miedo, y es que todo lo bueno nos puede generar miedo. Yo tengo miedo, pero yo sé que es lo correcto. ¿Dónde nos van a quedar los espacios para convivencia? El Señor nos los va a dar. Y eso para nosotros, a lo mejor ustedes van a tener solo un día, nosotros vamos a tener que estar visitando varias casas. Es una oportunidad también para que personas que sepan enseñar se puedan comenzar a levantar, ministerios que han estado allí apagados, comiencen a hacer crecer las casas. Y en marzo que inauguremos, que cumplamos nuestro primer año y inauguremos nuestra iglesia, ya se vean esos frutos. Y más adelante podamos abrir nuevas sucursales, nuevas iglesias. Estamos trabajando, iglesia. Mi padre hasta ahora trabaja, mi hermano hasta ahora trabaja, el Espíritu Santo hasta ahora trabaja, y Roca Fuerte también tiene que trabajar. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de la venida de Jesucristo. No estamos hechos para estar estancados, estamos hechos para ir perfeccionándonos día con día. Porque cuando nos estancamos, cuando no nos perfeccionamos y entramos en una zona de confort, perdemos el camino, perdemos el porqué de las cosas. Primera de Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano lo que vamos a hacer. No es en vano el sacrificio. A lo mejor vas a sacrificar una serie de Netflix. A lo mejor vas a sacrificar, no sé, es que miraba 5 partidos de fútbol en la noche, en el día, vas a sacrificar 2 partidos. Algo vas a sacrificar, pero aquí nos está diciendo que no es en vano. No es en vano ese sacrificio, hay recompensa de Dios.
Y no solo en los cielos, que es la más importante, acá en la tierra Él nos recompensa, Él nos trae paz, Él nos da vida. Tenemos que ser agradecidos constantemente con Él. Y tenemos que ser obedientes a la gran comisión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Porque Él no nos dijo, por favor, es una orden directa. En Mateo 28, 19, 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La iglesia no se trata de estas 4 paredes. Tú y yo somos la iglesia. Este es un edificio. La iglesia comienza de una vez que nosotros nos vamos y con lo que aprendimos y con lo que el Señor nos enseñó y que nosotros querramos ir y trasladar eso a otras personas. Es que el Señor está haciendo en mi vida, es que vieras qué bonito se siente la presencia del Señor, es que vieras que yo estaba de esta manera y el Señor comenzó a traer paz en mi vida y en mi corazón. Es que ya yo estaba a punto de divorciarme y entonces oraron y el Señor me volvió a dar fuerzas. Es que yo estaba en un estado de depresión que ya no podía más. Y yendo a la iglesia, comencé a ser sana, comencé a ser restaurada. Comenzamos a hacer iglesia. Porque la iglesia sale de aquí a todos lugares, venimos de diferentes puntos de la ciudad. Podemos hacer iglesia siempre. Muchas veces hemos reducido la vida cristiana únicamente al domingo en el templo nada más. Pero el mandato de Jesús, ¿cuál es? Ir, salir. No dice, vengan. Dice, vengan a mí todos los que están cansados, cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Pero hay que ir por esos que están cansados, por esos que están abatidos, por esos que están encarcelados, por esos que ahorita no les permite tal vez lo que traen, el poderse acercar, pero la iglesia se va a acercar a ellos. La iglesia va a estar más cerca del pueblo, más cerca de la ciudad, más cerca de las casas, más cerca de los barrios. Primer punto, la iglesia es más que un lugar físico. La iglesia es más que un lugar físico. Hechos 2, versículo 46 y 47 dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, ¿a dónde? En las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ok, perseveraban en el templo. Entonces hay importancia en perseverar también, porque de repente pues, no, ya vine a mi casa, ya oré en mi casa y entonces ya no voy, ya no tengo que ir a la iglesia. No, es una perseverancia también en el templo y en las casas, unánimes todos. ¿Por qué? Porque aquí vamos a venir quizás y vamos a tener que abrir espacio para comenzar a dar testimonio de lo que están haciendo, lo que está pasando en las casas. Vamos a ver gente testificando. Vamos a tener que abrir ese espacio. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Dónde? En las casas, en los templos, unánimes. No está separado una cosa de la otra. No dice que solo en los templos, dice que en los templos y en las casas están ligados.
En las casas vamos a alcanzar y aquí vamos a consolidar, vamos a afirmar esas personas. La primera iglesia no se limitaba al templo, se reunían en casas, en calles, llevaban el evangelio a todo lugar, porque ese fue la ordenanza de Jesucristo, de salir, de ir, de hacer discípulos. La presencia de Dios no está en un edificio. ¿A dónde está? La presencia de Dios está en mí. Lo que pasa es que cuando estamos todos juntos, como todos tenemos que traer presencia, amén, entonces se va a sentir más fuerte aún. Se tiene que encender de manera diferente, se tiene que sentir de manera diferente, pero eso no quita la intimidad que puedas tener tú con Dios en el día a día. El conocimiento, la comunidad cristiana tiene que ser dinámica. Tenemos que adorar como ellos adoraban, tenemos que compartir como ellos compartían y predicaban fuera del templo. No estamos llamados a estancar algo, que cuando algo se estanca y está mucho tiempo ahí, por ejemplo, si el agua se estanca, comienza a generar microorganismos feos, ¿verdad? La larva comienza a apestar, comienza a haber algo, un mal olor. Cuando algo está arrumbado en un lugar y no tiene movimiento, se empolva, se pone feo, se daña. Así nos volvemos nosotros cuando estamos estancados también. De repente podemos comenzar a generar el mal olor porque como estamos distraídos, nos queda tiempo para entonces murmurar, nos queda el tiempo para hablar mal. ¿Viste cómo andaba la hermana vestida? No dejó nada a la imaginación. ¿Viste? No. Por experiencia propia yo le puedo decir, cuando yo estuve completamente en mi primer amor trabajando, tenía 5 casas de restauración o 5 casas de oración que yo dirigía. Dígame, ¿usted era líder, pastor? Nada. Pastor, pero entonces usted lo ponían a predicar en la iglesia. Nada. Un día dicen, nadie va a predicar, nadie se le va a dar oportunidad si no tiene una casa de oración abierta, se llamaban así, nadie. Y entonces, hermano Julio, me habló el líder de jóvenes, ¿tiene tantito? Sí, ¿qué pasó? Oye, le vas a dar esta casa, esta célula a el hermano Jairo. El hermano Jairo la siguiente semana estaba predicando en el altar y el hermano Julio siguió sin predicar. Yo decía, yo no necesito eso, yo estaba enfocado, yo predicaba, ellos querían predicar una vez en el altar, yo predicaba 5 veces a la semana, en las casas predicaba yo. Oye, tal vez en la iglesia no pasaba nada y en las casas orábamos y habían sanidades. En las casas algo pasaba y entonces tú que quieres predicar, tú que quieres tener un crecimiento, está la oportunidad. Ahí está la oportunidad. En las casas. El que es fiel en lo poco, en lo mucho lo va a poner el Señor. No quieras un púlpito, no quieras el micrófono si no comenzaste a hablarle a alguien, el cara a cara, a enseñarle a alguien. Todo es un proceso. Con el tiempo, en algún momento me dieron oportunidad de predicar y Dios se manifestó, fue de los mejores eventos. Yo lo organicé, pero alguien se echó las flores, pero yo estaba enamorado de Dios. Yo no estaba enamorado de que me alabaran. La iglesia se estaba cayendo a pedazos
Y yo nunca me di cuenta, yo estaba ocupado trabajando. Y entonces si tú te das cuenta de todo, es que yo vi esto, yo vi esto, yo vi lo, te desenfocaste. Comienza a enfocarte de nuevo, porque cuando estás enfocado en Dios, no tienes tiempo para nada, no tienes tiempo para más cosas, más que para buscar a Él, buscar agradarle a Él y solo a Él. No buscas reconocimiento, no buscas nada. Estás esperando. David estaba, dice que él antes de ir y matar a Goliat, él ya había matado osos y leones, ya había tenido una preparación donde nadie lo veía, donde nadie estaba ahí echándole porras y donde nadie estaba haciéndole cantos. Saúl mató a 1000 y David mató a sus 10,000. Hasta después, lo que estaba en lo secreto, el Señor lo sacó a lo público y lo exaltó. La comunidad cristiana, como les decía, debemos de ser dinámicos. No nos estanquemos, vamos a ser dinámicos, ahorita hay muchos lugares, tenemos un auditorio grande y estamos haciendo uno más grande. Imagínense qué feo que esté todo vacío, pero qué bonitos todos en un mismo sentir. Qué bonito todos de repente comenzar, yo le hablé del Señor. Yo lo invité a mi casa y aceptó al Señor, y en ti comienza a haber una alegría. Hay una alegría. Y eres la felicidad de alguien que estaba con tristeza. Tenemos que ser la felicidad de esos que necesitan. No nos limitemos nuestra fe solo a los domingos, tenemos que tener fe todos los días pueden ocurrir milagros. Llevemos la presencia de Cristo al trabajo, a la escuela, a la tienda, a la farmacia. No sé si les ha pasado, pero de repente ven algo y sienten esa inquietud. Yo tengo que decirle algo. En mi caso me da eso, y aparte de repente cuando me daba la inquietud de sano en el nombre de Cristo Jesús. Sano, miraba a un paralítico y me le pasaba la sombra. A ver, digo yo, como Pedro quiero ser. Y es que yo creo en eso, y yo les he compartido, yo creo en eso, y yo creo que en esta casa vamos a ver ese tipo de gloria. Vamos a verla, porque yo la creo y yo quiero llegar a ese punto de ver ese tipo de gloria. Y es que yo veo un paralítico y a mí causa algo, o sea, causa una necesidad y un deseo, y a la vez, hay veces un compromiso y a la vez también una tristeza de decir, si yo estuviera bien, si yo verdaderamente portara la presencia de Dios, esta persona no estaría así. Si yo hubiera seguido esos pasos del primer amor, de cuando orabas y sanabas y que hablabas con las personas y eran restauradas con solo hablar contigo. Si yo no me hubiera descarriado, no me hubiera perdido en el camino, y entonces yo siento una demanda en mí. Y yo creo que todos los hijos de Dios que tenemos ese poder, porque dicen, es que todos tenemos ese poder y tenemos esa autoridad. El Señor nos tiene que comenzar a sentir y a demandar y tener ese sentimiento de que no nos podemos quedar queditos, de que yo sé que mi vecina está enferma y que está muriendo. Es una oportunidad, Señor, para que tú te glorifiques.
Porque algunas cosas son por pecados, hay muchas enfermedades que son por pecados, pero otras enfermedades, y así cuando quisieron tentar a Jesús y le dijeron, ¿por qué está él paralítico? ¿Quién pecó? ¿Sus padres o él pecó? Y Jesús les dijo, no, ninguno. Esto es para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y hay muchas cosas que nos podemos topar, y es para que el Hijo del Hombre sea glorificado, para que Jesús traiga sanidad. Y entonces, cuando hay milagros, cuando hay sanidades, cuando hay prodigios, la gente acude. A la iglesia le comenzó a faltar autoridad. Son pocos los que tienen la autoridad, o los que la están ejecutando, porque todos la tenemos, perdón. Son pocos los que se lo han tomado en serio y dicen, sí, yo pago el precio. Y esta casa va a ser una de esas, amén. La iglesia verdadera es móvil, viva, transformadora. El mandato de Jesús es ir, no esperar. Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Por todo el mundo. Pero empieza primero con los vecinos, ¿verdad? Empieza primero por lo de tu casa. Jesús no dijo, esperan que vengan, sino primero hay que ir, y eso es lo que hicimos durante unos meses. Sí, salimos, sí hubo resultados. Tenemos a Atenas, tenemos a Carlos, tenemos a Erika, tenemos a Jared, de las salidas, ¿quién más? Otros que son hijos y van a regresar en algún momento. Pero en las salidas, ahora imagínense pudiéndolo hacer más constantemente, fueron pocas las salidas. Todas las semanas en diferentes puntos. Vamos a tener unos domingos de gloria. Vamos a tener unos domingos donde si no nos apuramos a construir la iglesia, vamos a tener que hacer 2 cultos, porque no vamos a caber. Tenemos a la estancia con 30,000 personas que viven en ese lugar. Estamos construyendo una iglesia para 1,200 personas. Con menos del 5% alcanzamos y llenamos el auditorio, nos quedamos cortos. Y de repente, de verdad que yo digo, Señor, y si me quedé corto, y si escuché mal y era más grande que teníamos que construir, ¿cómo? O sea, de repente llega esa inquietud en mí. Porque dígame, el 5% de que tú llegues a evangelizar a un lugar es mucho. Ganar el 5% de 100 personas, 5, se les hace mucho, se les hace un reto difícil. Yo que soy de números, yo digo, ¿y qué estamos haciendo? Comencemos por multiplicarnos uno a uno. Que diga, yo me pongo mi compromiso de que cada 4 meses yo dejo una persona plantada aquí en la casa. Cada 4 meses, una persona. Es mucho. Y que tú le inculques eso a esa persona, y entonces a los 8 meses ya tú llevas 2, pero la otra persona lleva 1, y lo mismo. Crecemos y crecemos de una manera orgánica, fácil. ¿Está difícil? No está difícil, pero estamos en 4 paredes. Pero entonces, y estamos en 4 paredes, y como no estamos haciendo la obra como Dios nos llamó, y entonces ya comenzamos a ver los servicios aburridos. Ya comenzamos a ver los defectos de todo. Es que yo miré que no estuvo tan chida la alabanza hoy.
Es que el paso de danza hoy no le salió tan bien. Viste, casi se cae. Pero si estuviéramos enfocados en trabajar todos y estar buscando el reino de Dios y su justicia, entonces todo caminaría de una manera diferente en nuestras vidas. Estaríamos emocionados, apasionados. Y ese invitado que traímos, vamos a estar intercediendo todo el rato. Que el pastor haga el llamado, que se levante un evangelista y haga el llamado y que acepte al Señor. Y entonces vamos a llorar junto con él de la alegría y lo vamos a abrazar porque aceptó al Señor. Qué bonito cuando alguien acepta al Señor porque le pudimos hablar de Él. O que lo pudimos invitar y lo pudimos traer, es hermoso. La iglesia no es un museo para conservar santos, sino en un ejército para rescatar pecadores. No somos un museo de santos porque no lo somos, pero somos un ejército del Señor para rescatar pecadores, para ir, un ejército por lo general entra donde está algo que tiene que ir a conquistar, ¿verdad? O donde está algo que tienen que ir a liberar. Nosotros vamos a ser liberadores y conquistadores en el nombre de Jesús. Las dos cosas. Vamos a liberar y vamos a conquistar. El poder del testimonio fuera del templo. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Mateo 5, versículo 14 y 16, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbrará a todos los que estén en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No podemos seguir escondidos. No podemos ser agentes secretos de Dios. Tenemos que alumbrar, tenemos que testificar, tenemos que, con nuestro ejemplo, las personas nos pregunten: oye, yo veo que de repente a ti te pasan cosas y yo te veo con una calma, yo te veo con una tranquilidad. Permíteme un minuto y te explico. ¿Qué crees? Es que yo soy cristiano, yo soy cristiana, y entonces yo sé que dice la palabra que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y entonces yo sé que estoy pasando tal vez esto, pero esto me va a ayudar. Oye, que me despidieron de un trabajo. Señor, tú prometiste que a mí nunca me iba a faltar pan, que no me iba a faltar techo, que el pan de cada día tú me los ibas a dar. Tengo que estar tranquilo. Yo sé que el Señor no me va a fallar, y entonces yo comienzo a hablar palabras de bendición y comienzo a traer pensamientos de bien y no de mal a mi vida. Y entonces van a comenzar a pasar las cosas, porque ya no estamos pensando el mal que nos podía venir como Job, que lo peor que él esperaba, eso le vino. La luz no se enciende para esconderse, sino para alumbrar. Nuestro testimonio impacta más cuando se vive entre la gente, porque seguramente a los cristianos de años tú llegas y le cuentas tu testimonio y que yo la otra vez yo vi que se levantó un paralítico, eso no es nada. Hasta menos van a ser tus testimonios. Pero hay gente, la gente que no conoce
La gente que no ha vivido, tu testimonio los va a impactar. El mensaje que tú traes los va a impactar. Esa luz les va a resplandecer, los va a alumbrar, les va a mostrar el camino. Que cada uno de nosotros seamos como un faro que está alumbrando las tinieblas. Amén. Ya se me fue el tiempo y apenas estoy empezando. Tus palabras convencen, pero tu vida convence más. Es como que tus palabras van a convencer, pero después da un ejemplo con tu vida. Porque de repente nos ha pasado, siempre prometes y prometes y prometes y prometes y nunca cumples. Y así hacemos con Dios. Le prometemos, le prometemos, le prometemos y nunca le cumplimos. Señor, yo prometo que te voy a seguir en las buenas y en las malas, así como en el matrimonio, ¿verdad? En las buenas y en las malas. Pero en realidad fue porque estábamos en un momento muy bonito, ¿verdad? En una presencia muy bonita. Y cuando vienen los problemas, no, esto no es para mí. Esto no es para mí. Esta no es la vida que yo me merezco. Y ahí es donde las acciones van a convencer más. Donde las decisiones que tomes van a convencer más. Donde cuando te vean tal vez pasando una situación difícil y que estés tranquilo, ahí se van a acercar y te van a creer. El mundo no necesita una iglesia escondida, sino creyentes encendidos en cada área de la sociedad, en todos los lugares. Durante muchos años la iglesia estuvo escondida, creyéndose en santos, casi pidiendo que les hicieran una estatua. Y entonces todo era malo, todo era malo. Los malos éramos nosotros y entonces ya no hay gente buena en puestos y ahorita ha comenzado una nueva generación que ha ido cambiando eso, pero ahora todo el proceso es más lento, pudiendo la iglesia tener el control de todas las cosas porque tenemos una autoridad espiritual, tenemos un Dios que nos respalda. Tenemos al Espíritu Santo que nos impulsa hacia afuera. ¿Hacia dónde? Hacia afuera. Cuando Jesús, antes de subir, después de haber estado, que se levantó de los muertos y estuvo 40 días todavía con los apóstoles antes de subir, y que Él les dijo: esperen al Espíritu Santo, esperen la promesa. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ese poder? ¿Quieren que llegue el Espíritu Santo? ¿Es bonito, Isa, sí o no? Cuando llega el Espíritu Santo. El viernes la visitó el Espíritu Santo. Es muy bonito. Pero mira, sigue diciendo: ¿para qué es ese poder? Y me seréis testigos en Jerusalén. O sea, vas a ser testiga en Villas, Fuentes de Valvanera. ¿Ah? Fuentes, dice ella. En toda Judea, o sea, te vas a extender entonces, si no era Villas, te vas a extender también a Fuentes y creo que hay otro ahí. Te vas a extender en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué queremos el Espíritu Santo? ¿Para estar jalando mocos nada más? ¿Para sentirnos bien? No. Lo necesitamos para adquirir el poder. Antes de que el Espíritu Santo viniera sobre los apóstoles, no pasaba nada.
Pero después de que vino el Espíritu Santo sobre ellos y Pedro, y la gente estos estaban embriagados seguramente, por eso se están riendo, por eso están hablando en el idioma que nosotros hablamos, porque los borrachos hablan varios idiomas, ¿verdad? De repente. Y entonces comenzaron a juzgar a los que estaban embriagados. Y se paró Pedro con la autoridad que ya había bajado del Espíritu Santo sobre él y dijo: no, no, señores, no es así. Son las 12 del día, todavía no empezamos. Esto es de los que las Escrituras hablan, de que en los postreros días iba a ser derramado su Espíritu sobre toda carne, sobre toda criatura. Y ahorita estamos viviendo de eso. Y si ustedes leen Hechos capítulo 2, no sé si es en capítulo 2 o capítulo 3, que Pedro está hablando ese discurso y usted dice: oye, pero yo podría predicar mejor, yo tendría un mejor discurso que él, yo tendría un mejor léxico. Pero Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Esa era la diferencia. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo tenemos convencimiento, tenemos poder, tenemos autoridad. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Se convirtieron 3,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. 3,000 en la primera prédica de un hombre común y corriente, un hombre pecador, un hombre que días antes, menos de 2 meses antes, había negado a Jesús. Y eso ahorita me baja y me dice y me da, no es el tiempo, es la disposición. En 45 días, fueron 40, en 2 meses vamos a ponerlo. En 2 meses Pedro tuvo ese poder. ¿Por qué? Un poquito más de 3 meses. Fueron 40 días que estuvo Jesús con ellos, 3 días para que resucitara, 43 y 50 días después de que Jesús se fue y que ellos estuvieron 50 días. 93 días, 3 meses. En 3 meses, dice el Señor que una persona o una congregación puede tener el poder y la autoridad de tener esas manifestaciones. En 3 meses, Iglesia Roca Fuerte, nosotros sometidos, unánimes, todos en un mismo sentir, trabajando ahorita en lo que se viene, podemos ver eso que anhelamos. Podemos verlo. 93 días, puede ser poquitos menos o poquitos más, 93 días para que algo poderoso aconteciera. De una persona que le había fallado a su amigo. Tal vez tú le has fallado a Dios. Te puedes reivindicar con Él. Puedes comenzar a buscar su presencia. Él lo único que espera es que tú te arrepientas. Cuando Jesús levantó de los muertos, Él lo buscó y Él no lo juzgó. Él les dijo: lo que les falta es el poder del Espíritu Santo para que ya no vuelvan atrás. Lo que nos falta, iglesia, es el poder del Espíritu Santo para que nos levantemos, que lo comencemos a experimentar, no como una probadita, sino como algo real en nuestra vida, porque Él es real. Vamos a ponernos de pie, se me quedó la mitad de la prédica, pero prácticas para salir de las 4 paredes. Evangelismo personal. Habla de Cristo a familiares, a vecinos, a compañeros. Servicio en la comunidad, obras de amor que abren corazones.
Discipulado en los hogares, la iglesia en las casas cambia barrios y entornos. Oración en las calles, altares en las plazas, parques y escuelas. Usar nuestras redes sociales como campo misionero para hablar de Dios, no para tirar, no para subir tantas cosas, usémoslo correctamente. Dios no quiere una iglesia encerrada, sino una iglesia en movimiento. El mundo está herido, está ansioso, está desesperado y nosotros tenemos la esperanza. Nosotros tenemos esa palabra que alguien necesita. Nosotros tenemos eso diferente que el mundo necesita. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Estás dispuesto a hacer iglesia fuera del templo? ¿Estamos dispuestos? Amén. ¿Seguros? ¿Seguros? Este jueves ya en Teoplazas, Pedro nos dijo de la estancia y Carlos también, no sé si ya le dijo a Atenas, si no Atenas está enterado de que Carlos también quiere abrir su casa. Y dice, pero ya hay 2 en la estancia, no se preocupen, son un montón de colonias ahí, ¿verdad? Hay un montón de personas. Solo en la estancia yo creo que a futuro podemos abrir unas 5 casas ahí, por lo menos, mínimo. Porque estamos hablando de 30,000 personas, 5 casas de unas 30 personas que lleguen, nos quedamos cortos, no, tienen que ser más, van a ser más. Entonces, ya después hasta van a decir, no, pues saben que ya no cabemos, necesito que nos preste la iglesia y vamos a tener nuestro punto ahí, nuestra casa de restauración, porque ya no cabemos. Isa dijo, la tocó el Espíritu Santo, Andy. El Espíritu Santo le habló el viernes. Isa dice, yo también quiero esa bendición. Entonces ya Fuentes ya también está. Ya tenemos 3 viñedos, van 4. Está Viñedos también, llevamos 4. Piénselo, hablen con Dios, mándanos un mensaje. Sean la felicidad de alguien que está necesitado, de alguien que necesita el mensaje de salvación, que necesita sanidad física, sanidad interior, que necesita restaurar su vida. Y créanmelo, que cuando nos ocupamos de las cosas de Dios, Él se ocupa de las de nosotros. Él se ocupa de las de nosotros. No tenemos que hacer más. Ocuparnos de las de Él y Él se va a ocupar. Lo que era imposible, ya luchaste por todos lados, ya te esforzaste, ya hiciste lo que podías. También en tu casa, ¿cuántas llevamos? 5, 6. Gloria a Dios. Ahora sí, los maestros, a ponernos las pilas. ¿Y saben qué es lo mejor? Pónganse ustedes de acuerdo y mándanos el mensaje, qué día y qué horario les queda. Y entonces, no siempre vamos a poder ir nosotros, y la idea es que se levanten más personas capaces de enseñar, porque vamos para grandes cosas, amén. Y entonces necesitamos de todos. La pastora y yo no podemos solos, Marichuy no puede sola, necesitamos de ustedes. Son muy importantes para lo que se viene para esta casa, amén. Y estaríamos haciendo la gran comisión, si ustedes dicen cuál es la visión de la iglesia, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, promesa de Jesús. ¿Tú quieres que Jesús esté en tu vida? Hagan discípulos, bautícelos, enséñelos. Y dice Jesús, y aquí yo estoy con vosotros
un ratito, todos los días, hasta el fin del mundo. Él no se va a apartar de nosotros, es una promesa de Él. Jesús ahí se comprometió solo, nada más se disparó el pie. Él dijo, si ustedes obedecen y ustedes hacen discípulos, yo estoy con ustedes. Dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Hay colonias, hay personas siendo destruidas, hay ciudades siendo destruidas por falta de conocimiento. Romanos 10, 13, 14 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y el apóstol Pablo y hace una pregunta, pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar en alguien que no han creído? Y les hace otra pregunta, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? No han creído porque no han oído, no han visto nada. Dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Otra pregunta. Y otra cuarta pregunta, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Están siendo enviados en bendición a predicar. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pies hermosos se van a decir de aquí en adelante. Pies hermosos, que anuncias la paz del Señor. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también, y esta iglesia va a trabajar, amén. Y yo les pido a ustedes que Jesús se encontraba caminando y de repente le llegó una tristeza a su corazón. Y le preguntaron a sus discípulos, ¿por qué estás triste? Y él dijo, de cierto, la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay mucha mies, muchas personas y hay pocos obreros dispuestos. Y eso le dijo, rogad a mi Padre para que envíe obreros. Y yo quiero pedirte, papá, el día de hoy, que envíes obreros, Señor. Padre Santo, Señor, cada persona que está abriendo su casa, así como tú me bendijiste, Señor, yo declaro bendición en esa casa, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús. Y vamos a ir y las vamos a ungir esas casas, Señor. Y vamos a declarar protección en esas casas. Y una bendición que sobre y abunde, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Rogamos por esos obreros, Señor, que van a enseñar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú nos llenes del Espíritu Santo para poder ir y compartir, Señor, un mensaje con poder, con autoridad, Señor, con una unción del Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Consagramos nuestras vidas, Señor. Consagramos nuestros hogares para ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Antes tal vez, Señor, habían pleitos, contiendas en nuestros hogares, pero ahora va a estar la presencia del Señor, Señor. Va a estar la paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestros hogares. Declaramos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, viene a transformar colonias, ciudades, familias, Señor, que viene a transformar esta nación y de aquí a otras naciones en el nombre de Cristo Jesús. Y yo declaro la palabra que dice en Josué 1, capítulo 5. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Pero
El versículo 9 dice, pero mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No temas ni desmayes. Jehová nuestro Dios va a estar con nosotros en nuestras casas, en nuestros hogares, en esta iglesia, y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, 3 meses para ver una transformación grande, Señor, en estas colonias, en estas ciudades, en nuestras vidas, Señor. 3 meses, Señor. 3 meses. Gracias, Señor. Encendamos esa luz que brille, que brille, que brille, que brille. No callemos. Subámale el volumen. Ustedes que están decididos a abrir sus hogares, pasen al frente, vamos a orar por